Perfecto. Vamos a verificar. Para compartir más, por favor, habilitar. Sí, ya estamos. Gracias. Bien. Buenas noches a todos los presentes. Bueno, de segundo módulo, hoy es nuestra última clase virtual, asincrónica, ¿no? Sin embargo, la próxima semana nos vamos a estar encontrando todavía de manera asincrónica, ¿no? Es decir, si hay alguna duda, alguna consulta en relación a los trabajos, vamos a seguir atendiendo, ¿no? Bien, entonces hoy vamos a cerrar con este tema de integridad académica, comprensión, consecuencias y prevención del plagio, ¿no? Entonces, si bien ya en las anteriores clases hemos visto sobre el tema de las referencias bibliográficas, gestores, IAs que nos pueden ayudar a organizar los metadatos, la información que podamos tener para un trabajo de investigación, es importante hablar de esta última parte teórica sobre el tema de integridad académica, que está referido sobre todo al tema ético, ¿no? Del profesional. Esto es en las diferentes áreas, ¿no? De formación, en el área de salud, en el área de derecho, de arquitectura, de ingeniería, ¿no? Hay un código de ética, ¿no? Que se debe cumplir, sobre todo en procesos académicos y científicos, ¿no? De ahí es que sale este tema de la prevención del plagio. El plagio se utiliza justamente en temas académicos, científicos, ¿no? En los documentos que se van a presentar, publicar y difundir, sobre todo para aquellos que tienen este nivel de publicación y difusión. Bien, entonces, ¿cuál es el objetivo, no? El propósito es analizar ese concepto de plagio que estamos entendiendo por plagio, ¿no? Los tipos, ¿no? De plagio, las consecuencias que tiene el plagio a nivel ético, legal también, ¿no? Porque es algo que está normal, seguramente los colegas acá presentes que son del área de derecho nos darán la razón, ¿no? Hay instancias de registro de autores, ¿no? No solamente en el tema académico de documentos, sino también en otras áreas. Por ejemplo, se preserva mucho este tema cultural, ¿no es cierto? Por eso tal vez han conocido o han escuchado, digamos, de algunas demandas o problemas que se ha tenido con el país vecino, pues Perú, ¿no? Con Chile, ¿no? Porque se va registrando, digamos, ¿no es cierto?, el tema cultural. Entonces, este tema, por eso, no solamente es a nivel académico, sino también a otro nivel, ¿no? Entonces, existen ya normativas, ¿no? Donde se amparan, ¿no? Decirlo, para que protejan la autoría, ¿no? De los que publican y difunden su investigación. Entonces, esa es la intención, ver herramientas prácticas para la correcta citación y para frases, ¿no? Ya hemos hecho la anterior clase, los ejemplos del parafraseo, ¿no? Entonces, es identificar, habíamos dicho, algunos elementos como la idea central y demás, ¿no? Entonces, esos aspectos, esos elementos que habíamos visto en la anterior clase, es importante cuidar en la redacción, ¿no? Para que justamente no caigamos en el plagio, ¿no? No es suficiente poner la cita, ¿no? Yo digo, ya lo he puesto la cita y ya está. No, pero hay ciertos requisitos, ¿no? Para el parafraseo, como habíamos hecho el ejercicio en la anterior clase, de colocar, por ejemplo, las ideas centrales, los sinónimos, ¿no?
Entonces no podemos hacer una copia fiel, ¿no? Por si no, ya no sería un parafraseo. Entonces, esos elementos tenemos que considerarlo a la hora de hacer un parafraseo. Entonces, a ver, partimos un poco del concepto de plagio, ¿no? Que señala y dice como la apropiación total o parcial de ideas, palabras, datos o trabajos de otros autores y su presentación como si fueran propios y el debido reconocimiento. ¿Cómo yo, como investigador, hago este reconocimiento? A través de la cita o referencia. Acá, la citación o referencia, ¿no? Es en esencia un robo intelectual. Cuando nosotros hacemos plagio, es un robo intelectual, ¿no? Por eso generalmente se utiliza en el colegio, cuando mandamos a hacer tarea a los eh, jóvenes, de copy-paste, ¿no? Copy-paste. Pero es posible, ahora ustedes ya lo han visto, podemos hacer, copiar y crear, pero tenemos que citar, y eso se da en las citas cortas y en las citas largas, ¿eh? Pero también existe esta otra modalidad, que es el parafraseo, ¿no? Que justamente nos permite rescatar estas ideas de otros autores, ¿no? Para colocarlo yo con mis propias palabras. Pero no solamente eso, sino que además debo de citar o referenciar, es decir, de dónde estoy sacando. Estoy reconociendo el trabajo intelectual, ¿no? Y la autoría de ese autor que ha publicado y que ha difundido esa investigación. Entonces, vayamos viendo acá los tipos de plagio, ¿ya? Hemos puesto acá el tipo, la descripción y un pequeño ejemplo para que podamos entender. El primero es el plagio directo. Ahí en la anterior diapositiva poníamos el copy-paste, ¿no? Copiar y pegar. Dice, copiar texto palabra por palabra, sin comillas ni citación. Recuerden ustedes que la cita corta siempre tiene comillas, a diferencia de la cita larga. Tanto la cita corta como la larga tienen cita, sí, pero la única que tiene comillas es la cita corta. Entonces, el ejemplo, reproducir un párrafo exacto de un libro en un ensayo, ¿no? Entonces, agarro, lo copio, pero no lo cito, ¿no? Entonces, esto me pareció interesante, le va bien, lo copio y lo pego, ¿no? Entonces, sin hacer citas, sin comillas, sin nada, y lo pego. Siguiente, paráfrasis inadecuada. Es decir, cuando usted solo cambia algunas palabras del original, manteniendo la estructura y la idea sin citar la fuente. Hemos hecho en la anterior clase un ejercicio justamente con la MIS, ¿no? De cómo podríamos parafrasear. Y ahí ustedes se han dado cuenta que en ningún momento esa redacción del párrafo que sacó a MIS se parecía a la anterior. Eso es lo que debemos de lograr al momento de parafrasear. Y rescatamos las ideas principales, sobre todo aquellas que son las palabras claves, ¿no? Como decíamos, como hicimos el ejercicio anterior, que era de un medio ambiente, ¿no? Entonces, obviamente, ¿no? Si estamos hablando de ese tema, tiene que salir, ¿no? Ese sí se puede repetir, pero lo demás tiene que tener otro sentido. Pero no solo eso, sino también de colocar la cita, ¿no? La fuente, es decir, de dónde hemos sacado. Reescribir una frase de un informe de la ONU, pero olvidando mencionarla
fuentes, ¿no? Entonces, ese es el ejemplo. Mm, Plagio de fuente. Citar una fuente que no se ha consultado realmente o inventar datos, ¿no? Por decir, no, no me van a revisar los tribunales, le voy a poner aquí mamá ni coma 2025 y me voy a inventar, no sé, digamos, la investigación científica. ¿Listo? Ya. Ahí hay que tener cuidado, ¿no? Porque los tribunales, los tutores que manejan bastante el tema de investigación, lo que hacen es hacer al azar, ¿no? Agarra y lo googlea, ¿no? Entonces mete y dice ya, este es el libro, aquí está, ¿no? Entonces, no se confíen, no es así, ¿no? Entonces usted hace ese filtro, para eso es el docente, para eso es el tutor, para eso es el tribunal, justamente para hacer ese filtro y verificar que la fuente que me estás poniendo realmente es la que tiene relación con tu tema, ¿no? Puedo que me estén hablando de salud y me pongan otras cosas, ¿no? Entonces, ahí es donde también se considera un plagio de fuentes, ¿no? Entonces, es aquí ser deshonesto en relación a la información que ustedes están colocando en su trabajo. En la tarea que ustedes me van a enviar, me voy a tomar la molestia de nuclear las fuentes y las citas, ¿no? Por decir, el tema que ha escogido, por ejemplo, el doctor la anterior clase era el control de convencionalidad en Bolivia. Entonces, los artículos, las tesis y demás que él va a trabajar en las 700 o 500 palabras, él va a citar y yo las voy a googlear para verificar que evidentemente él las ha revisado y establece relación con su tema, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para no caer en plagio de fuente. Referenciar un artículo prestigioso solo para dar peso, pero sin haber leído. También. No podemos decir, esto está bien, pero no voy a leer, lo meteremos, ¿no? Entonces tampoco da, ¿no? Hay que tener cuidado en eso. El autoplagio. Presentar un trabajo propio ya publicado o entregado previamente para otra evaluación como si fuera nuevo, ¿no? Agarro y digo, esto ya tengo y lo voy a poner a la estructura y con eso ya me libro. No. La verdad, yo he tenido varios casos así, sobre todo en los diplomados, ¿no? Con profesionales que, como han salido de la universidad, han presentado sus proyectos, sus tesis, y para el diplomado quieren poner el mismo proyecto, ¿no? Y no es el sentido, ¿no? Y tampoco es de ajustar, digamos, a la estructura a ver qué me sale, ¿no? Entonces hemos tenido varios problemas, ¿no? Para hacerles entender el concepto, ¿no? De que ahora tiene que desarrollar esas habilidades investigativas y que requiere, ¿no? De otros elementos y de otros aspectos, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, no es correcto. Otra cosa es continuar la investigación. Eso es diferente, ¿no? Por ejemplo, yo he trabajado, por ejemplo, del colega, en el control de convencionalidad de Bolivia. Pero eso es una investigación. De ahí han salido conclusiones y recomendaciones. Generalmente las conclusiones nos permiten emprender nuevas investigaciones. En ese sentido, él puede, digamos, hacer de ahí un estudio comparado, digamos, ¿ya? Entonces, ya no es lo mismo que hizo, sino está complementando a la investigación inicial que él tenía, ¿no? Entonces, eso sí se puede hacer. Eso no es autoplagio, porque no está tomando el mismo tema, sino más bien está continuando la investigación a partir de las conclusiones que tenían esa investigación. Hay casos y se da, ¿no? Entonces, es posible, pero bajo esa orientación, ¿no? Pero otra cosa es que yo tenga mi trabajo y lo quiera ajustar a otra estructura y presente lo mismo
y publique una y dos veces y tres veces, ¿no ves? Eso no es correcto, ¿no? Eso igual es un autoplagio. Entregar la misma tesis de grado para dos cursos diferentes. Muy bien. Y finalmente está el mosaico, patchwork. Mezclar fragmentos de texto de varias fuentes sin citar, creando un mosaico de ideas ajenas. ¿Recuerdan ustedes en el ejemplo que yo les mostraba cuando hicimos la práctica de las citas? En un párrafo había metido como 4 citas, ¿recuerdan? Está bien, podemos mezclar ideas. ¿Por qué? Porque nos fortalece bajo el argumento que estamos trabajando, pero debe estar citado, ¿no? Tal cual habíamos metido el ejemplo. Entonces, no hay problema de decir, bueno, en un párrafo voy a meter 4 autores, excelente, pero siempre y cuando estén debidamente citados, ¿no? Y tampoco pensar de que porque estoy mezclando, no se van a dar cuenta, ¿no ves? Entonces tampoco funciona así, ¿no ves? Entonces, porque tú sabes que estás tomando una idea que no es tuya, ¿sí? Entonces, igual, mucho cuidado con trabajar con el tema de mosaicos. ¿Qué significa eso? Unir frases cortas de 5 sitios web diferentes sin referenciar a ninguno, ¿no? Entonces, es eso sobre lo que les estaba comentando. Entonces, ah, vamos a ver, siguiente. Bien, voy a tener que volver a salir. Qué fácil. Ya, ya. Entramos. Entonces, hemos visto los tipos y ahora vamos a ver la consecuencia del plagio. Entonces, yo les decía de entradita, el tema del plagio tiene consecuencias a nivel ético, académico y legal. Pérdida a nivel ético, hay pérdida de credibilidad. Destruye la reputación del estudiante o profesional como un investigador honesto. Y aquí yo quiero comentarles una anécdota. Tuvimos en la universidad con una estudiante que estaba saliendo de su pregrado de ingeniería. Y era bien anecdótico, ¿no? Porque la señorita había, había contratado los servicios de una consultoría que elabora tesis, ¿no? Pero en el contrato decía asesoramiento en el trabajo de la tesis, ¿no? Pero como que ya te queda la duda, ¿no? Si realmente era asesoramiento o iba a ser. ¿Por qué salió a la luz esto? Porque la consultora que le prestaba el servicio no cumplió con los tiempos y no entregó. O sea, por eso no se entendía, ¿no? Si era asesoramiento o era lo otro. Pero al final no entregó, la estudiante develó esa situación, metió a juicio, imagínense, bajo el contrato de incumplimiento a esa consultoría que nunca le han corregido, nunca le han apoyado, nunca le han observado. Y para la universidad, porque para ese tiempo estaba como directora académica del pregrado, era como era susceptible para nosotros, ¿no? Porque no sabíamos si realmente la señorita había hecho el trabajo de investigación, ¿no? Porque al final hizo aparecer un documento. Y cuando dijimos la comisión pedagógica, ¿qué vamos a hacer en el caso de esta señora?
Hicimos como una predefensa para ver el dominio de la investigación. Y lamentablemente se reveló que no tenían ningún dominio del documento. Se agarraron los docentes, el tribunal, en presencia de autoridades educativas, la destruyeron el documento. ¿Y eso qué significó? Que si la estudiante realmente quería pasar o aprobar, sacar su título, tenía que volver a cambiar de tema. O sea, ya perdió totalmente ahí la credibilidad, ¿no? Ante la universidad, y ante las autoridades. Entonces, fíjense el riesgo, ¿no? Otra anécdota igual en plena defensa de maestría, si me acuerdo. Le preguntaban igual, pero y esto, y la señorita no podía responder, y finalmente le decía, bueno, una de las tribunales le dijo, ¿usted ha hecho su investigación o se lo han hecho? Y la otra nos dijo en plena defensa, no, no he hecho la tesis. Así. Y el tribunal era, ¿quién? ¿Quién? Así. Quisieron sacar el nombre al lugar, ¿para qué? Para meter proceso. Porque tanto la estudiante como esta persona profesional no debería haber hecho este trabajo, ¿no? Totalmente deshonesto. Entonces se armó un lío legal también ahí. Igual se le dio la opción, pero con otro tema. Entonces fíjense el alcance. No es tan así, ¿no? Entonces tiene sus consecuencias. Falta de respeto, ¿no? Es una falta de respeto al autor original, cuyo esfuerzo se roba el crédito. Existe un engaño, un acto de deshonestidad fundamental hacia la institución y a la audiencia, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque te van a leer y cuando te lean así, pero esto, ¿qué es, no? En las consecuencias académicas, ahí está, suspensión o expulsión, o sea, puede llegarse a este nivel, ¿no? Incluso anular el trabajo, como les he comentado en la experiencia, ¿no? Entonces, la suspensión o expulsión dice la pena más grave en instituciones educativas, especialmente en casos securos. Anulación del trabajo o curso, obtener una calificación de 0 en el trabajo o en toda la asignatura. Retiro del título. En casos muy graves se puede revocar un título universitario ya concedido. Y eso les cuento que se ha dado. Hay casos en los que han encontrado tesis enteras plagiadas, por decir, voy a agarrar una tesis de Perú, de México, de España, y aquí lo voy a presentar en Bolivia, no se van a dar ni cuenta. No, ese es el pensamiento. Pero por eso es que, vamos a ver más adelante, hay los antiplagios, ahora el docente o la parte, digamos, académica también ya conoce de esta situación, por tanto no se fía, ¿no? Entonces se verifica y empieza a trabajar, ¿no? Entonces, por eso hasta puede haber este tipo de sanciones. No sé si alguien de acá es de la ciudad de La Paz. En el Alto, alguien ha ido al Alto, venden ahí las tesis de la San Simón, de dónde habrán aparecer en CDs, impresos, anillados. Es increíble el negocio y el mercado, ¿no? O sea, pues vamos a decir que es mercado negro realmente, porque está fuera de todo lo que es, ¿no? O sea, podemos sí consultar, pero siempre debemos de citar y diferenciar. Esa es la idea. ¿Para qué? Para no caer en esto que estamos viendo ahora, ¿no? Y el tema legal, ¿no? O sea, independientemente de la parte ética, académica, también se llega a este nivel. ¿Por qué? Porque estamos haciendo una violación de derecho de autor. Entonces el plagio constituye una infracción a las leyes de propiedad intelectual, ¿no? Entonces hay en el CENAMI, si no estoy equivocada, se hace el registro intelectual, ¿no? Donde va, se registra.
en caso de los libros, ¿no? Y ahora para el caso de los artículos, se saca el DOI. El DOI es como un registro también del autor. Entonces ya, digamos, con ese número puedes verificar cuántas publicaciones tiene este autor. Entonces también hay esto, ¿no? Entonces, todas estas cosas nos sirven para proteger al autor, ¿no? Multas económicas también. El autor original puede demandar y obtener una compensación económica por el uso, ya sea total o parcial, de su, digamos, de su autoría, ¿no? Entonces, también, ¿no? Se han dado estos casos. Entonces, puede darse penas de cárcel. En casos de plagio masivo, o con ánimo de lucro, pueden aplicarse sanciones penales, aunque son menos comunes en el ámbito académico cívico, ¿no? Pero hay que tener cuidado, ¿no? Por eso, no sé, hay muchas consultoras que ofrecen este servicio de asesoramiento. En realidad es que están produciendo toda una investigación, pero no sabemos la calidad de investigación que se está haciendo, ¿no? Y esto ya tiene más un tema de lucrar, ¿no? El tema de vender, la producción de conocimiento, ¿no? Entonces ahí hay que tener cuidado. Hay consultoras muy abiertamente, ¿no? Ofrecen sus servicios, pero hasta eso ya está siendo, digamos, visto, controlado, hay cierta, están, están atentos, digamos, a lo que se está haciendo ahí. Como les digo, de esta experiencia de la consultora que la señorita contrató, ella metió pues al tribunal o que es le metió una demanda para que le devuelva el dinero que ella había pagado para el asesoramiento, que era más de 4.000 bolivianos, ¿no? Y eso para un estudiante que está saliendo recién de la universidad, que no es profesional, es mucho dinero, ¿no? Entonces, ha metido, ¿no? Entonces, fíjense, llegan a este nivel cuando hay este tipo de situaciones. Bien, vamos a recordar acá un poco de las técnicas de paráfrasis adecuadas, ¿no? Ya lo habíamos visto en la anterior clase, pero solo así, de pasadita, vamos a ir viendo nuevamente. Y dice que el parafraseo es una herramienta esencial que demuestra la comprensión de una fuente, ¿no? Pero por eso es importante hacer una lectura bien con censura, ¿no? Es decir, dar una lectura de manera que nosotros podamos comprender qué es lo que nos está diciendo el autor. Por eso no siempre hay que leer una vez, puedo leer 2 hasta 3 veces para tratar de entender cuál es la idea, qué es lo que me está diciendo el autor. Consiste en reformular las ideas de un autor en palabras propias, manteniendo el significado original y siempre citando la fuente, ¿no? Entonces, acá vemos una inadecuada y otra adecuada. En la inadecuada, si bien está entre comillas, no tiene aquí la cita, ¿no? Entonces, acá, no, pero además no debería estar en comilla, ¿no? Porque solamente está en comilla la cita correcto, y la paráfrasis no lleva comillas. Y la adecuada acá está, es una cita de parafraseo indirecta basada en el autor, porque hace énfasis al autor. No tiene página. Recuerden eso, el parafraseo no lleva página. Y ahí está, ¿no? Entonces, esa es la de ir trabajando, memorizando en eso, porque es algo que tenemos que utilizar durante la construcción de nuestros documentos académicos. Entonces, aquí hay algunos pasos para hacer una paráfrasis efectiva, ¿no? Primero, ¿qué voy a hacer? Leer y comprender, ¿no?
Leo el texto original varias veces hasta comprender perfectamente el significado central. Muchas veces es necesario no solo leer el párrafo que me interesa, sino leer el anterior y el después, porque puede ser que esté complementando la idea, ¿no? Entonces, por eso es importante hacer una lectura más global, más integral, para entender y comprender qué es lo que nos está diciendo. Porque puede ser que párrafos más abajo el autor me esté aclarando qué es lo que quería decir con esa idea. ¿Mm? Apartar el original. Guardar el texto original y escribir la idea principal de memoria, usando solo sus propias palabras, ¿no? Es como hacer un ejercicio, ¿no? Para que no se nos pierda la idea que estamos queriendo parafrasear. A veces, ¿por qué no va páginas, si se dan cuenta, en el parafraseo? Porque justamente, como les digo, puedo leer, digamos, 2 páginas y de las 2 páginas voy a parafrasear un solo párrafo o en 2, pero ahí está la idea, pero no es solo de una página, sino de 2 o de más. Entonces, eso le hace diferente. Por eso dice aguardo o aparto el texto original, ¿no? Pero además, como les decía, debo de hacer una lectura integral para comprender la idea central. Comparar y revisar. Comparar la paráfrasis con lo original, ¿no? Eso está muy bien para ver que esta no sea igual, ¿no? O que esté cometiendo sin querer un plagio, ¿no? Cuando vea que no he hecho ningún cambio a lo que ya estaba del autor, ¿no? Por eso hay que hacer una comparación del parafraseo con la del original. Asegúrese de que no parezca demasiado en estructura o vocabulario. Añadir cita. Siempre incluir la referencia al autor y el año, y a veces la página, según el estilo de citación requerido, ¿no? En nuestro caso, hemos trabajado con el app. Bien, entonces, hasta ahí hemos visto un poco todo lo que es el concepto de plagio, los tipos de plagio, cuáles son sus consecuencias que tiene el plagio, hemos dicho académico, legal, ético, y cómo podemos apoyarnos a través del parafraseo para poder interpretar o dar a conocer las ideas principales de los autores que estamos citando, ¿no? Entonces, eso es importante. ¿Por qué? Porque ya para pasar estas herramientas de antiplagio, que la academia, las universidades, tanto del pregrado como del posgrado, han instalado ya estos, o ocupan también estas herramientas de antiplagio, ¿no? Son softwares, ¿no? Que te permiten comparar un documento subido con miles de millones de fuentes en línea. Es poderoso, ¿no? Porque puede, todos aquellos que hayan sido publicados y difundidos en línea van a googlearse en este software y te va a identificar las fuentes, de dónde has sacado, ¿no? Bases de datos académicas, trabajos previamente entregados, no detectan el plagio como tal, o ahí no hay que confundir, ¿no? No dice, ay, sí, esto ha copiado y tal, sino lo que hace es ver el porcentaje de similitud con otros textos. Ahí la coincidencia, ¿no? Por si yo tengo un párrafo que digamos, vamos a ver más ratito, ahora creo que tengo un ejemplito pintado. Pinta todo y solo 3 o 4 palabras son diferentes, ¿no? Y eso, digamos, coincide con 12 documentos. Ah, entonces ahí ya al docente le llama la atención y dice, ¿cómo? Lo mismo. O sea, 12 autores han utilizado lo mismo. Eso llama la atención. Por eso se habla de similitud. Y la similitud
te da esa idea de plagio, ¿no? Porque dices, pero ¿qué ha pasado acá? No puede ser, ¿no? Entonces ahí una coincidencia total en el parafraseo, ¿no? Entonces, uno de ellos es el Turnitin, el más conocido, ¿no? Es una herramienta utilizada a nivel universitario y también en los posgrados. Y puede cargarse a la misma plataforma Moodle. Desde ahí se puede hacer, incluso desde el Word se puede añadir, ¿no? Entonces crea una puntuación de similitud y genera un informe detallado. Detecta texto copiado, citas mal formateadas y potenciar patchwork. ¿No ve? El patchwork que hemos dicho, de las mixturas, ¿no ve? De las ideas que ponen en uno solo. Entonces, esta herramienta, texto copiado, citas mal formateadas, es decir, por eso les decía, deben hacer bien su cita. Si digamos pongo el punto antes después de la cita, tiene que estar el punto no antes, eso ya lo dejé, eso está mal citado. Entonces lo pinto. Entonces ahí ya te sirve, ¿no? Le sirve al estudiante. ¿Por qué? Porque nos muestra todo el documento pintado. O sea, si digamos he subido mi tesis de 200 hojas, por hoja te lo va a pintar y te va a decir qué error tiene marcado cada una de esas hojas. El PLAG-SCAM, ¿no? Es popular entre instituciones y usuarios individuales. Este es otro antiplagio. Ofrece un índice de plagio que respalda las partes del texto que coinciden con las fuentes encontradas. Permite la exclusión de fuentes citadas, ¿no? También. Eso es el filtro, ¿no? En realidad, cuando entras a estos documentos, a este navegador o a este software, permite filtrar, ¿no? ¿Qué filtra? Por ejemplo, algunas palabras repetidas. Por decir, Universidad Mayor de Agua y Pontificia de San Francisco Javier. Eso vas a encontrar en todas las tesis y demás. ¿Por qué? Porque es la carátula. Y la enunciación es esa. Entonces, el docente, para sacar el informe, debe trabajar el filtro. Es decir, marco en el filtro y le digo eliminar, borrar. ¿Por qué? Porque es una palabra común que se utiliza. Por decir, proceso de enseñanza-aprendizaje, otra palabra común. Entonces, lo saco, ¿no? O de repente en el área de salud, ¿no? Salud pública, digamos, es una palabra igual común, agarro y lo borro. Eso se llama filtrar. ¿Quién hace ese trabajo? Hace el docente. Eso ayuda a reducir el grado de similitud. ¿Por qué? Porque voy borrando las cosas que veo que se repiten o que obviamente no corresponden. Ese trabajo lo hace el docente o la persona que está pasando el informe en este software, ¿no? Entonces, ese trabajito se tiene que hacer. No es de cargarlo y paso el informe. Otro, plagiarings de Textor, igual, generalmente una herramienta gratuito de bajo costo para comprobaciones rápidas. Aquí van a encontrar y vamos a ver uno. Hay algunos gratuitos, pero solo la primera vez. O sea, no te dan. La primera vez subes y así, y luego ya ese ratito te dice pagar. No esperan más, ¿no? No como otros softwares, por ejemplo el Educaplay, el Kahoot y los otros. Puedes utilizar, no sé, hasta 20, 30 veces, pero en este no es así. A la primera ya, y luego te bota, ¿no? Te dice ya, pagar. Entonces, compara el texto con fuentes de Internet, siendo útil para verificar artículos y contenido web. Su base de datos es menos robusta de las de nivel universitario, ¿no? Entonces, aquí también hay un rigor, ¿no? Por ejemplo, las universidades utilizan más el Turnitin y el Compilation, que son las que son de costo, de paga, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque tienen mayor
rigorosidad, mayor credibilidad, validez, ¿no? Entonces, generalmente los gratuitos no, digamos, antes de entrar a las conclusiones, no, no tienen esta credibilidad, ¿no? Entonces vamos a ver ahora, no quiero mostrarles, mostrar, ¿no? Para compartirles. He pillado un resfrío tremendo. ¿Viste? Ahí está, por ejemplo, he hecho un informe que te bota el turno. No, yo no tengo cuenta pagada, pero estos son de mis estudiantes porque en la universidad, cuando nos dan la serie de investigación y cerrando ya el proceso, nos pasamos por el Turnitin para hacer este filtro, ¿no? Entonces, fíjense, ahí está el nombre de la estudiante, el programa, ahí los detalles que sale. Casi no se ve. Miren, por ejemplo, ella tiene el 13% de similitud general. El total combinado de todas las coincidencias, incluidas las fuentes superpuestas, es del 13%. Filtrado desde el informe, bibliografía, texto citado, texto mencionado, coincidencias menor, menos de 12 palabras. ¿Cuáles son las fuentes principales que ha utilizado esta persona? Fuentes de internet, publicaciones, que deben ser los artículos, y trabajos entregados, ¿no? Entonces, ahí está. Y esto se le pasa al estudiante. ¿Para qué? Para que revise, ¿no? Ahí están las fuentes principales, ¿no? De dónde ha sacado, cuál ha detectado, ¿no? Por ejemplo, ahí está del internet, de la revista Cielo, de este repositorio de la UNSA, ¿no? Ahí está. Entonces, más abajito es importante tomar en cuenta los colores. ¿Para qué? Para que el estudiante o la postulante luego lo corrija. Por alguna razón lo ha pintado, porque no ha citado bien, porque no está completo y demás. Entonces, fíjense, esta, por ejemplo, que está pintando de celeste, yo les decía, es el título. ¿Por qué? Porque eso se repite en todos, va a salir. Vamos a ver, era celeste. Aquí, miren, las 58, fíjense, trabajos del estudiante Universidad Pedagógica, es de colores. Entonces, es este que se repite. Entonces, es irrelevante, ¿no? No es de preocuparse, ¿no? Entonces, así vamos bien. Todo el documento lo pinta, miren. Estos, obviamente, igual se repite. Miren, en resumen, no se lo ha pintado nada. Entonces, va así, colocar. Tal vez más abajo tenga, pero era poco, ¿no? Su 13% su grado de similitud. Miren, hay pues citas también, no es que no hay. Pero como no ha detectado, no lo pinta. Ahí está, todo el documento. Pues todo este documento se le pasa al estudiante para que lo revise y identifique. No hay, obviamente, hay documentos serios, ¿no? Que tienen 40, hasta 80 alguna vez me han tocado. El 80% de similitud. Entonces ahí ya como que preocupa más. Mucho y ahora cómo vamos a hacer. ¿Ven? Ahí está. Hay algunos, miren, acá por ejemplo menciona, pero no cita, no hay cita. Entonces, a eso hay que ir corrigiendo. ¿Vale? Como otros de mis alumnos. Me lo ha pintado, licenciado, lo voy a borrar. No sacaba. Pero no es la idea, ¿no? Sino de citar bien, correcto. Miren, aquí si nos vemos, si vemos,
No está, pues, a ver, está la comida aquí, aquí cierra. ¿Qué es esto? Una mala cita igual, ¿no? Entonces, por eso tenemos PIN. Pues así, todo el documento así nos va a pintar y el estudiante tiene que arreglar estas partes, ¿no? Verificar qué ha pasado, por qué está así. Hay que darse cuenta. Número 3. ¿Recuerdan arriba los colores? Te indicaba eso. ¿De qué fuente? Esto, por ejemplo, debe ser del internet. Entonces no has citado igual. No está citado. No es tuyo. Entonces ya, así vamos viendo cada uno. Es así como se entrega el documento cuando pasas por el turno. Entonces ahí ya el estudiante debe de arreglar. Pero bueno, en nuestro caso, por ejemplo, a las universidades te piden, por ejemplo, para la maestría nos pidieron, bueno, para el doctorado nos pidieron el 8% y para la maestría el 10%. Por ejemplo, a ella le falta solo menos 3 puntos para llegar y aprobar y pasar. Entonces, ya menos de corregir, ¿no? Pero así tiene que ser, ¿no? Va pasando todo eso. Entonces, es así como se presenta el documento o el informe del turno. Ahora vamos viendo. Listen, Ah, buenas noches. sí. Disculpe, usted estaba diciendo, me imagino que el porcentaje que usted indica es el porcentaje aceptable, vamos a decir, de similitud, ¿no? Tanto para una maestría o un doctorado. Y en el caso de las licenciaturas y los posgrados de diplomado, ¿también es similar o cuánto de porcentaje es Mm, aceptable? Bueno, eso depende mucho de las universidades porque son ellos los que ponen, digamos, el porcentaje, ¿no? Por ejemplo, a mí me parecía muy exagerado el 8%, ¿no? Era para nosotros casi un reto en doctorado sacar un 8%. La maestría con un 10% igual aún así era bastante logro. Y en el caso de los pregrados, tengo entendido que manejan un poco más alto que el 15%. Pero, como le digo, las universidades y los posgrados son los que van poniendo, digamos, dentro de sus reglamentos cuánto debe manejar en el altiplazo, ¿no? Ahora, está de moda ponerlos en los posgrados, pero no así en el pregrado después. Pero de todas maneras, los docentes de la universidad ya están utilizando estas herramientas. ¿Por qué? Porque igual, obviamente, quieren que los estudiantes desarrollen esas habilidades investigativas y realmente puedan tener un documento de calidad, ¿no? Que no tenga este tipo de situaciones de plagio. Entonces, es así, ¿no? Dependiendo mucho de las universidades. Muchas gracias, Liz. Ahora vamos a ver, por ejemplo, ¿cómo es? GCT 0, ¿ya? A ver si nos permite subir para ver cuál es un detector. Aquí subir archivo. Ahora voy a buscar una tesis. Vamos a googlear. Sí, tiene que detectar. Toca cosas que hacen sonido fuerte. A ver, esto. Soy humano. Aquí creo que sí. No. Ahora, a ver, ¿qué objeto diferente? Oh, examen más nos hacen pasar. Ay, 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 ya soy humano. Ya voy a arrastrar un documento para aquí. Tengo un montón. Hemos cerrado nomás una con 50 participantes, 50 monografías.
pero los borro. Y no se carga mucho en mi compu. Ahí está. Estás cargando una. Esto, digamos, como les digo, da, pero te da como un aproximado, ¿no? No es como el Turnitin y el compilativo que te bota del informe. Este es un escaneo básico. A ver, vamos a ver qué hace. Muy avanzado en oraciones. No se está mostrando ningún porcentaje. ¿No ve? No muestra. Aquí que dice, cero IA generadas, cero porcentaje, 100% humano. Es lo que me está mostrando. Es decir, que sí, que no tiene nada de plagio. Voy a meter otro. Vamos a ver si me permite volver a meter, porque como es gratuito, a mí me dijo, no, ya has puesto. Así el de Mario, ¿verdad? Aquí, ¿cuánto de plagio tiene? Que igual, no hay un buen resultado, si se dan cuenta. Igual me sale lo mismo. Por eso los gratuitos no hay esta lectura que tiene el Turnitin y demás. No me sale nada. Ahora vamos a ver otro. Está el GPT-2. Vamos a ver el GPT-2 si nos funciona mejor. Vamos más. A ver. Quitar el contenido. No, tenemos que subir. Vamos a subir esta tesis y vamos a ir viendo el fondo. Entonces, contenido escrito de IA cero, contenido escrito humano cero. Igual, no hay nada aquí. Es como si estuviera diciendo, no hay flash. Es probable, ¿no? Porque está bien citado y demás. Entonces, el play check. A ver, vamos a ver. No, ya me van a mandar al pago. Entonces, ya no es. Por eso es bien complicado estas guías. Sí o sí tenés que pagar. Ya no nos permite trabajar en línea así, mire. Bueno, entonces generalmente cuando ustedes ejerzan la docencia, las universidades compran ya este software, ¿no? A nivel institucional y te dan a ti como docente, ¿no? Y tú haces el trabajo. Generalmente hay bastantes tutoriales que te orientan el trabajo. De todas maneras, yo se los he subido igual a plataforma, un tutorial de Turnitin para que vean cómo se filma. Entonces, no es difícil, es más un trabajo intuitivo en el que puedes realizar la revisión y el trabajo, ¿verdad? Entonces, estos son pues los softwares que te dan, ¿no? Y generalmente, por ejemplo, a nosotros, cuando tenemos que trabajar, nos hacen capacitación, ¿no? Al docente lo capacitan para que pueda también manejar este tema del tiempo, ¿ya? Entonces, de ahí no se preocupen, ¿no? Ahora, ustedes también pueden comprar, ¿no? Está unos $50 o algo así. Entonces hay que pagar con tarjeta y demás, ¿no? Hacerse habilitar y demás. Entonces, una vez que compras, tiene un tiempo de duración. Creo que por un año compras. Entonces, no es indefinido. Tienes que volver a renovar en el turno, ¿no? O el compilate también. Entonces, pueden ustedes también acceder, pero con paga, ¿no? Por eso es que ahora de repente nos está
dificultando, digamos, ingresar porque es te va de pago y no puedes ingresar de manera gratuita a estos softwares, ¿ya? Y un poco para cerrar esto que hemos hablado de conclusiones y recomendaciones. El plagio es un acto de deshonestidad intelectual con graves ramificaciones académicas y legales, ¿no? Ustedes ya lo han visto, lo hemos mostrado, ¿no? Y la idea es un poco reflexionar, orientar, ¿no? Si en sala de repente son muchos de ustedes docentes también en su área, es importante orientar esto a los estudiantes, a los jóvenes, ¿no? Es importante hacer las citas correspondientes, ¿no? La clave para evitar el plagio es la citación correcta y la paráfrasis adecuada. ¿Sí? Las herramientas antiplagio son esenciales para verificar la originalidad y la correcta integración de las fuentes. Entonces, es para eso lo que nos sirve estas herramientas de antiplagio, ¿no? Aquí quería comentarles una experiencia interesante de la universidad privada. Por ejemplo, en el Valle se ha hecho una capacitación cuando entran a los estudiantes de primer año a la universidad, se les capacita en lo que ustedes han visto, en citas bibliográficas. Porque ni bien entran a la universidad, ellos van a hacer ensayos, van a hacer trabajos, van a hacer un montón de cosas, pero que deben estar debidamente citados. Se toma casi un mes solo para capacitar a los maestros, porque de ahí en adelante, durante su vida universitaria, ellos deben manejar correctamente esto. Y es algo sin vacío en la universidad pública que no nos enseñan, ¿no es cierto? Esto estamos aprendiendo después, cuando estamos saliendo, ¿no? O cuando estamos haciendo recién nuestra investigación, o cuando estamos haciendo nuestro proyecto de grado, recién estamos queriendo aprender a hacer la cita, ¿no? Cuando es algo que debería estar incluso desde el colegio, desde el nivel secundario. ¿Por qué? Porque los jóvenes ya hacen ensayos, hacen proyectos. El sistema regular en secundaria ahora está, digamos, un poco más exigente en relación a ello, ¿no? Me sorprende, segundo de secundaria, tercero de secundaria, hacen ensayos, hacen proyectos, ¿no? Mi hijo está en segundo de secundaria y me dice, tengo que hacer un proyecto, pues ya me hace asustar. ¿Qué proyectos? Entonces, hay que hacer, ¿no? O sea, es interesante, los están introduciendo a la investigación y eso está bien, ¿no? ¿Cómo tengo que redactar, mamá, un objetivo? Impresionante, ya te enseño. O sea, eso es lo que tenemos que trabajar. Desde el nivel secundario, el tema de la educación superior, ¿no? Cuando los chicos ni bien entran a la universidad. Ya, no hay esta metodología en la universidad. Yo, como docente, es lo primero que tengo que hacer. ¿Por qué? Porque cuando yo pida un ensayo, pida un trabajo, él debe citar, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, el estudiante, ¿qué va a hacer? Copy, paste, ¿no? Entonces, eso es fundamental, ¿no? En todo el sistema educativo. Entonces, los chicos tienen que estar a la par de esto, ¿no? De cómo se tienen que manejar, de cómo se tiene que redactar un documento académico, ¿no? Cómo tienen que hacer las citas correspondientes, cómo usar la IA. A mí me encanta eso en el colegio de mi hijo, les están enseñando a manejar IAs, les han enseñado a hacer prompts, cómo tiene que hacer, ya, haga la cita, coloque, no es copiar y pegar, o sea, se han tomado la molestia de enseñarles cómo tienen que manejar. Imagínense, chiquitos, estamos hablando de 12, 13 años, ya manejan las guías, hacen sus prompts, hacen sus tareas, citan. Entonces, esa es la idea, de que llegamos a la educación superior ya con estas habilidades, estas fortalezas que se tienen que tener, ¿no? Entonces, solo esa reflexión en este punto para trabajar lo que son las citas y las referencias bíblicas.
Entonces, esta presentación que hemos visto, ya lo tienen ustedes en su plataforma, ¿ya? Pues ustedes pueden ir revisando de ahí. ¿Alguna pregunta, alguna consulta hasta ahí? Doctora, Sí, adelante, por favor. ¿cómo está? Buenas noches. Bueno, Eh, yo por lo que me quedo con esta duda, en realidad cuando dicen antiplagio, o sea, estás haciendo plagio, por decirte, y y te lo hemos detectado por este software, por decirte, en realidad no es plagio, ¿no? O sea, para mí no es plagio, es la similitud que le han encontrado con algún otro documento o con con las mismas palabras, por ejemplo, pero no es en realidad plagio, ¿no? Entonces es similitud, por eso yo un poquito más yo aplico el de similitud, o sea, cuánto de similitud tiene, no de plagio, ¿no? No sé si eso estoy en lo correcto, gracias. sí, es correcto, ¿no? Por eso dice, es la similitud, pero no te muestra el plazo. Pero dice que también el Turnitin, que es el mejorcito de los software, también detecta o te lo pinta cuando no has hecho una cita correcta, como en el ejemplo que les mostraba. Estaba pintado, pero ¿por qué estaba pintado? Porque también no ha hecho una buena cita. Entonces, como que te ayuda hasta ese nivel, digamos, como ir bien. Pero tiene que haber, digamos, ¿por qué hay esa exigencia de tener pasarlo por estos softwares para ver por lo menos esto de las similitudes, si has citado bien, si ya no te dice que no utilices, obviamente, porque has buscado, has investigado y has revisado 20, 40 libros, artículos y demás, ¿no? Sino el tema es que tengas esta precisión, esta exactitud de hacer correctamente la cita y pueda estar, digamos, respetando todo el tema de autoría, ¿no? Entonces, está muy bien lo que tú señalas, pero hay este nivel de exigencia que ahora ya, sobre todo los posgrados, ya no te dejan pasar. Así o así tienes que tener, y entonces ahí es donde el estudiante estresa, ¿no? Y empieza a hacer maravillas, que cortar, que volver a redactar, o sea, un poco entra en conflicto, pero ahí es el trabajo del tutor, ¿no? Por eso les decía, el tutor es clave. ¿Por qué? Porque él es el que va a filtrar, ¿no? Él debe revisar, así es el documento que os he mostrado, él debe revisar primero y decir, a ver, esto está bien, lo filtro, ya lo elimino, o sea, lo despinta en otras palabras, ¿no? De manera que a veces se enloquece el software y incluso estando bien citado te lo pinta. ¿Por qué? Porque como usted dice, está detectando la similitud en la redacción. ¿Qué tiene que hacer en ese caso? Ya no es problema de cita, sino es problema de redacción. ¿Qué quiere decir eso? Que ya como has redactado, igualito hay en otro lado. Por tanto, ¿cuál es el trabajo? Volver a redactar, volver a parafrasear de manera que no se repita. Por eso es similitud. Entonces, ayuda o exige hacer ese ejercicio el investigador tiene que hacer ese ejercicio, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? De estos software, pero que en algún momento también tiene su candadito, ¿no? Que a veces hay gente que ya hasta se estresa y dice, ah, qué más voy a hacer? Así, ¿no? Y realmente hemos tenido como conflictos también con eso, ¿no? Pero bueno, son situaciones que se dan, ¿no? Bien, entonces, a ver, quería compartir con ustedes la plataforma. Un ratito, voy a entrar. ¿Cómo les está yendo con los trabajos? A ver, un poquito recordemos el cuestionario. ¿Hasta cuándo tenemos el cuestionario? Porque hoy estaba revisando y a muchos les falta todavía.
Cuestionario, miércoles 10 de diciembre. Esto ya se ha cerrado. Cuestionario está cerrado ya. Ya, si hay personas todavía que no hubieran realizado el cuestionario, internamente me hablan, vamos a habilitar, ¿ya? Eso por fines de ir cerrando todo lo que son las tareas. Los cuestionarios se cerró ya el 10 de diciembre, ¿no? Aquí estaba valorado sobre 25 puntos el cuestionario, tenía solo 10 preguntas, creo. Luego la otra tarea está aquí, tarea 2, cita bibliográfica. Esta todavía está abierta hasta el martes 16, es decir, tenemos todavía hasta la otra semana. Y finalmente el trabajo final, que está hasta el 19 de diciembre, ¿no? O sea, tenemos todavía chance hasta la otra semana, ¿no? Hemos explicado la anterior clase a detalle cómo tenemos que hacer el trabajo final, ahí están las instrucciones y demás. Hay que descargar las instrucciones, armar un documento en Word para que podamos trabajar y colocar de acuerdo a las consignas que se nos dan. Entonces he puesto aquí el enlacito que les decía. De todas maneras, ustedes pueden encontrar igual en YouTube bastantes tutoriales con respecto al currículum, pero creo que este es el más claro, el más sencillo. Si es que en algún momento ustedes van a, digamos, a intentarse a trabajar con el currículum, entonces ya lo puedan conocer, ¿no? Y un poco familiarizarse también de él. Y la presentación, que está la integridad académica y prevención del plagio, ¿no? Entonces ya está todos los documentos. Entonces vamos viendo fechas, por favor, para que no se retrase. De la tarea 2 todavía tienen chance hasta el 16, ¿no? Que es martes de la otra semana. Estamos hoy en viernes. Tendríamos sábado, domingo, lunes y martes mismo para poder subir ya la tarea, que está bien facilita. Son 10 preguntitas y solo tenemos que colocar qué tipo de cita es, ¿no? Entonces simplemente vamos a identificar. Y en el trabajo final, ¿no? Esto ya es un poquito más amplio, ¿no? Como hemos detallado en la anterior clase, pero igual no está muy difícil, ¿no? Y nos va a permitir hacer un ejercicio completo de lo que hemos estado viendo, ¿no? Hemos visto, digamos, algunas cosas, algunas guías y demás, pero sé que hay muchas, pero vamos paso a paso, ¿no? No podemos ver todo de uno de repente, pero es importante, ¿no? Que vayamos conociendo, vayamos familiarizándonos con todas estas herramientas, ¿no? Que tiene ahora el tema tecnológico. Entonces, eso no sé si tienen alguna duda, pregunta con respecto a las tareas. He puesto plataforma para recordar justamente las fechas. Una pregunta, doctora, va a disculpar. Sí, adelante, John. Era lo siguiente. Ya está, por decirle, reglamentado, sabe, que usted conoce o tiene, ya sabe, de alguna universidad, por ejemplo, que puedan de alguna manera perjudicarme, por decirte, si yo presento eh, un documento y que esté reglamentado dentro del su reglamento ¿qué le dicen? De su estructura, de que ellos lo van a revisar como antiplagio, por decirlo. Sí, justamente. Y si también está esto contemplado lo de las guías, esto, ¿por qué le digo? Porque yo puedo apelar a de que aquellos no tienen dentro de su estructura o dentro de su reglamento nada de que me lo tenían que pasar por el antiplagio, ni por el, no sé, Turnitin, por decirle. No sé si sabe eso. Es algo. No, está muy bien la pregunta. Por ejemplo, en el reglamento de universidades privadas y en públicas,
Si usted lee, no dice nada de eso, no hay dentro del reglamento. Sin embargo, la institución académica puede sacar instructivos, ¿no es cierto? Y en el instructivo puede señalar eso. Por ejemplo, en la Universidad Pedagógica, el documento que les mostraba, saca un instructivo y dice que los documentos presentados deben pasar por el antiplagio con un porcentaje de tantos. Entonces, es valedero este instrumento porque también es legal, ¿no? Dentro de las instituciones académicas. Sin embargo, lo que usted señala también es algo delicado. Justamente teníamos un caso reciente de la Universidad del Posgrado en San Francisco. Por ejemplo, yo era la tutora y el tribunal me dice, no, esta tesis tiene 80% de plagio, me dice. Yo como tutora he metido, hemos pagado el software al Turnitin y ha salido 15%, pero no 80%. Le digo, y ya como no nos aceptaban, entonces hemos tenido que recurrir a la dirección para señalar y solicitar que nos habiliten, porque nosotros habíamos hecho correr bajo un programa legal, pagado incluso, y que el informe que daba la tutora no era en un software gratuito y que no identificaba ni dónde. Entonces, de esa manera, hemos hecho, digamos, un poco el problema para que se nos deje pasar. Es justamente lo que usted decía, porque no había ninguna normativa, no había ningún instructivo que solicite el porcentaje o la similitud de un informe como tal. Entonces, a pesar de eso, ¿no? He solicitado a mi tutorante que haga el antiplagio para que con eso se respalde la tesis que se estaba presentando. Entonces, hay este tipo de situaciones donde si la universidad no se respalda, no tiene instructivos, reglamentos donde coloque esto, el estudiante, por supuesto, hace esto lo que hemos hecho nosotros. Como no ha habido un instructivo, no hay un reglamento donde evidentemente nos dice, pero eso es cada universidad. En cambio, la universidad pedagógica, desde entrada, el estudiante sabe. Al empezar el programa le dicen, el trabajo final que usted va a presentar debe ser sometido a un antiplagio. Entonces, ya ahí para ellos la figura está clara, ¿no? Pero hay otras universidades que no, pero sin embargo, el docente tiene la libertad de hacerlo, al igual que el tribunal, pero hay que tener cuidado, ¿no? Porque si no lo haces en un software pagado, no tiene valor académico y todo eso. Entonces, nosotros nos querían frenar la defensa de esa tesis porque supuestamente tenía el 80%, ¿no? Y después, cuando nosotros habíamos hecho correr el documento en el Turnitin, nos salía menor porcentaje, ¿no? Entonces, con todos esos respaldos se solicitó que ya no se defienda la defensa. Y se defendió y aprobó, ¿no? Entonces, hay esta situación, ¿no? Por eso las universidades deben de respaldarse con el marco legal, como usted señala, ver desde sus reglamentos, ver desde sus instructivos, ¿no? Deben ser de conocimiento, deben tener, facilitar al docente justamente estos softwares, ¿no? O sea, porque un docente que le contrates, no le vas a decir, comprate el Turnitin y hazlo, ¿no? O sea, no corresponde. Si usted, digamos, quiere hacer, incluso en el Face y han debido ver, están ofreciendo, dice, informe de Turnitin a 50 bolivianos, ¿no? Entonces, Eso vi. ¿no ve? Están ofreciendo ya, ¿por qué? Porque en algunas universidades les dice, presente la tesis con su informe de Turnitin y ya. Entonces tiene que hacer eso y buscarse el postulante donde pueda y presentar bajo el informe. Entonces, pero todo eso, como usted dice, tiene que ir bajo reglamento, bajo instructivo, y eso tienen que hacerlo las universidades, ¿no? Y eso tienen que socializar, comunicar al postulante con anticipación, ¿no? Porque debe de ser de su conocimiento hasta llegar a la presentación.
Fíjese como le comento este último, así hemos tenido un problema. No, pues yo tengo que a mover porque me querían detener la defensa de las tesis, ¿no? Entonces, nada, pues he tenido que hacer notas, meter al Turnitin, meter informes, ¿no? Entonces, porque siendo que yo estoy constatando y verificando que el documento está bien, así nos han pasado, ¿no? Las cosas que pasan también en el mundo académico, estimado John. Imagínese, doctora, si todavía no está medio normado el asunto del Turnitin, ¿cómo será de la implementación de la IA? Están medio retrasados. Peor todavía, porque ahora eh, No, lo de la se ve en Facebook, realiza tu tesis en 3 días, con IA, creo, no sé, ¿no? Eso no, tampoco existe, no he visto yo. dicen pues porque piensan que es con la IA, pero ¿dónde está el respaldo? Por eso el rigor científico está en las evidencias, en los respaldos de la tesis, ¿no? Por decir, puedes inventarte vos datos de cuestionarios y demás, pero por eso se pide evidencias, ¿no? Digamos, si has hecho en Google Pro, hacer capturas, ver las fechas, o sea, las notas que has metido, firmas, fotos, o sea, tiene que haber pues también un proceso perdón, de evidencia. Entonces, eso también ayuda a verificar que la investigación realmente se ha hecho, ¿no? Entonces, ahí juega mucho el papel del tutor, ¿no? Quien acompaña la realización de la investigación, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo no sé cuántas tesis ya he tutoreado, pero siempre exijo ese rigor, ¿no? O sea, muestre ya grabaciones, dónde está, fotos, haga esto. Entonces, eso nos ayuda a mantener esa credibilidad del trabajo de investigación, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Pero ahora, lo que tú decías de las IAs, en la universidad, no solo está en la universidad, en el colegio ya utilizan igual las IAs, como les estaba comentando, en el colegio se enseñan a manejar la IA. No está mal, la IA nos sirve como, como una orientación para encaminarte, ¿no ves? A veces dices, estoy en cero, pero ¿cómo puedo empezar a estructurar? Entonces te da esa idea para que tú partas, ¿no? Y a partir de ello empieces a buscar categorías, variables, componentes, elementos que te permitan construir tu línea de investigación, ¿no? Entonces, creo que es valedero, ¿no? Porque te orienta y te guía, ¿no? Pero de ahí a que, digamos, hagamos todo con la IA, no. O sea, yo te pido, y he visto trabajos, por ejemplo, de diplomado, que todita la monografía me han hecho con IA. No, estás mal, así, no, esto no sirve. Entonces tú tienes que redactar, tú tienes que poner ya. Has redactado tu objetivo, dile a la IA que te lo mejore la redacción. Eso sí vale, como hemos visto el otro día. Pero no es que la IA te lo va a hacer todo, ¿no? Y la IA clarito se ve cuando copias, ni siquiera te tomas a veces la molestia de cambiarlo. Entonces uno ya se da cuenta que es completamente de la IA, ¿no? Y no es alguna producción, digamos, que te ha costado hacer. Entonces, todos esos detalles hay que cuidar con respecto a los trabajos que ustedes realizan, ¿no? Eso, estimado Johnny y los demás participantes. Entonces, no sé si hay alguna duda, alguna consulta más. Espero que todo lo que hemos visto, estas 4 clases, haya sido útil para ustedes, que puedan replicar, que puedan utilizar en su vida profesional, ¿no? Entonces, la idea de este diplomado justamente es no caer en este tema, en estos errores que estamos viendo del plagio, de que podamos mejorar nuestra formación, sobre todo en el ámbito de la redacción, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Ya. Bien, si no hubiera más consultas,
Nosotros, como ya les he comentado, vamos a seguir trabajando esta semana que viene, ¿no? Tenemos una semana asincrónica. Eso no quiere decir que nos desliguemos, sino más al contrario, estemos atentos a las dudas, a las consultas que ustedes tengan en relación a su trabajo, ¿no? Entonces les pido por favor que vayan tomando en cuenta las fechas, ¿no? De presentación de sus trabajos y en el caso del cuestionario, si hubiera alguien que por diferentes razones no hubiera subido, me escribe nomás por inbox para ver si hacemos la habilitación correspondiente. Pero eso bajó el conocimiento también de la coordinación acá. Bien, entonces eso, creo que ya estoy quedando sin garganta. Ay, bueno, entonces eso, simplemente esas recomendaciones. Un gusto haber compartido estas 4 clases con ustedes. Es así nomás de cortito, el tiempo pasa rápido, pero como les decía, espero que nos haya servido mucho y que puedan ustedes utilizarlo y aplicarlo en su vida profesional. Entonces yo con eso me despido, estamos todavía en contacto esta otra semana y les deseo muchos éxitos en el siguiente módulo, ¿no? Todavía les faltan 2 módulos más para continuar y seguramente para ir reforzando más sus conocimientos en relación a la redacción, ¿no? Que es justamente lo que el diplomado ofrece en esta oportunidad. Entonces, muchísimas gracias a todos y nos estamos encontrando en otra oportunidad. Buenas noches. Gracias a usted, doctora, y gracias por todo lo aprendido y por todos los conocimientos que nos ha impartido. Muchísimas gracias. Ajá. Que se cure muy pronto. Gracias. Gracias a Miss, Liliana, Vero, Alberto, buenas noches. Buenas noches, licenciada. Muchas gracias por todo y que se recupere pronto. También bendiciones. Gracias, muchas gracias. Buenas noches. Que se mejore, Licen. Gracias. Gracias, Liliana. Buenas noches.